buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, ya saben que tenemos que decir las redes de entrada. Hola. Bueno, vamos a ver. Facebook, Astrología Mediática. Instagram, donde estamos. Buenas noches. Donde estamos, compartan si les gusta, ¿sí? Suscríbanse, quiero decir, sigan el canal, suscríbanse en YouTube, que también es Astrología Mediática. ¿Para qué? Para que la información ruede, si no, no la hacen rodar, porque tiene cada video de acuerdo a la visualización que tiene, entra o no en un algoritmo, y ese algoritmo lo toma, que tiene que ver nada más ni nada menos con lo que a ellos les conviene. Les conviene mostrar. Bueno, justamente este tipo de información no es la más buscada, pero nosotros estamos ahí, vamos a empujar para que todos los que quieran acercarse a trabajar con este grupo maravilloso lo puedan hacer. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ¿qué más tenemos? Ay, me pica el ojo. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya dije todas las redes, muy bien. Bueno, vamos a ver. Esta noche vamos a seguir con la lectura. Me preguntan dónde estoy. Caballo de Troya 2. He salteado 140 páginas para que vean todo lo descriptivo que es Benítez, donde empieza directamente con la revisión de lo que ha sido la última cena. ¿Bien? ¿Por qué estoy revisando la última cena? Porque para nosotros es muy importante entender la conciencia astrológica, conciencia emocional, psicológica de Piscis, eje Piscis-Virgo. Además, en unión con lo que es la cruz, ¿bien? Que tiene que ver con... ay, Dios mío, hoy estoy fatal. Con lo que tiene que ver con Géminis-Sagitario. Géminis, justamente, Shambhala. Sagitario, el planeta Tierra. En el sistema solar, el planeta Tierra está visualizado como sagitariano. ¿Por qué? Porque es un planeta que está en negativo, es un planeta que está luchando, la humanidad, nosotros, que lo habita, está luchando para salir de la Matrix que ha conformado aquello que conocemos como el karma. La representación de Quirón, el karma, en cualquier mapa está representando la caída de la humanidad hace 10 millones de años, haciendo que negando la divinidad, negando la trascendencia. Y lo que nosotros estamos haciendo 10 millones de años después, en un tiempo conocido como 2023, 2030, en un lugar llamado planeta Tierra, ¿bien? Lo que estamos haciendo es concientizando aquello que nuestro Creador, nuestro Padre, ¿bien?, ha venido a decirnos físicamente, con palabras que han quedado inscriptas en el éter del planeta, en el éter de cada uno de nuestros átomos, y por lo tanto ahora lo que estamos haciendo es recuperándolas, porque vamos a acompañar al cierre de esa gran era de Piscis, pero que fue el final de aquello que conocemos materialmente como la Matrix. Bien, ahora hay que trabajar para cerrar definitivamente eso, y por supuesto nos va a llevar una vuelta completa en lo que es nuestro sistema solar alrededor de las Pléyades, 25.900 años. No es tan fácil evolucionar en el tiempo, hay que cumplir muchas pautas, y por eso, como ahora ya estamos cada vez más atentos a todos los cambios que van a venir, a la conciencia que se está abriendo de cada uno de nosotros, es como nos están dando más información. Así que
Nadie podrá decir en el futuro que no tenía información, que no estaba enterado, ¿no? Bien, lo que estamos viendo es ese movimiento pisciano que está haciendo Jesús. Recuerden que tiene todo que ver con los peces, eran pescadores de almas, eran personas comunes, corrientes, algunas que jamás entendieron los discípulos que estaban con el gran creador de la humanidad, no solo de esta humanidad, de muchísimos planetas, ¿bien? Solo que hemos tenido el honor de que haya venido, porque justamente venía a dejar su marca, su impronta, porque el planeta empezaba un proceso de apertura hacia su positividad, hacia su valoración del alma, ¿bien? Aquello que trasciende todo lo físico. La energía de Piscis tiene que ver con la división de la materia y el alma o la integración de la materia con el alma. Bien, la materia es lo físico. Cuando Jesús de Nazaret habla, lo que está hablando, lo que les está diciendo a cada uno de los discípulos, menos a Judas, que representa ¿a quién? Representa al planeta Nimur, representa el karma, representa la herida, representa aquello que va a vender el alma por 30 monedas. Bien, por eso yo siempre pregunto, ¿y qué valor tiene tu alma? ¿Qué valor le vas a dar a tu alma? Porque eso es lo que de esa forma se va a presentar ante nuestro Creador, ante ese Jesús de Nazaret aquí, para poder saber si estuvimos haciendo bien o no. Entonces, en Piscis se produce lo que se denomina en astrología mediática la gran muerte del ego. Y cuando Jesús habla con ellos, les está hablando no a los pescadores, les habla al alma de los pescadores, porque esas almas van a seguir. Cuando esos pescadores se mueran, ya sea crucificados, ya sea porque se alejen de ese lugar, ya sea porque como los hermanos Alfeo vuelvan a ser directamente pescadores porque no tenían un gran papel en esa vida como lo puede haber tenido un Juan Zebedeo, que termina siendo el Juan de Apocalipsis, que es el gran mensajero de lo que va a venir cósmicamente. Por eso lo esconden en la iglesia en el tercer secreto de Fátima. Entonces, esas palabras quedan en las almas, en los egos de sus almas, para que después las recuerden. Y ahora es el momento de empezar a recordarlas, de empezar a rememorar eso que quedó dicho ahí, eso que quedó inscrito en el éter, porque ahora vamos a empezar a capitalizar esas palabras. Fíjense que son 12 energías astrológicas, son 12 chakras, son 12 grandes planetas en los que nosotros estamos involucrados, porque hay muchos más que no vemos. Hay una cantidad de resonancia en 12 que en definitiva es 3. Todo es trino, Padre, Madre, Espíritu Santo. En cualquiera de las culturas del planeta, todo es trino, porque en definitiva los cielos son coherentes. Los cielos son los que van escribiendo la historia. Nosotros somos los que tenemos que aprender a leerla. Y aprender a leerla es leer como digo yo, es leer el manual del alma. ¿Cuáles son las pautas? ¿Qué variables? ¿Cómo tiene que funcionar? Por lo tanto, yo, física, que no tengo esas pautas conscientes, las tengo que trabajar, las tengo que visualizar para ir a la par con mi alma, para integrarme en ese Piscis donde desde el 8 de marzo de este año hasta el 15 de febrero, del 2026, la humanidad entera está atravesando Saturno y Neptuno en Piscis. O sea, Saturno está poniendo los límites a lo físico,
aquello que tiene que ver con la materia, aquello que tiene que ver al alma, le está poniendo el límite. ¿Por qué? Porque Saturno es el morador en el umbral, es aquel que da paso si el alma rinde como tiene que rendir y si no, vuelve al circuito, vuelve a la rueda, al samsara, vuelve a dar vueltas, ¿sí? Y por eso ahí se da el gran examen. Las almas están en examen, la materia está en examen. Esto, la materia física, la mente física, está en examen. Y a partir de ese 2026 se supone que la humanidad va a entrar en los circuitos más álgidos de este planeta para poder revolucionar como hay que hacer, porque todo sigue en movimiento en el cosmos. Y el planeta, ustedes ya saben, planeta Nimur, sigue su derrotero hacia la constelación donde va a ser su ingreso a nuestro planeta. Entonces, aquí, entonces es Caballo de Troya, ay Dios mío, ¿cómo está? Caballo de Troya 2, este libro está, se me rompe en cualquier momento. Miren, está todo suelto las hojas, pero no lo quiero cambiar porque tengo anotaciones aquí. Bueno, muy bien. Así que lo trato con mano de museo. Bueno, entonces Jesús le empieza a hablar uno por uno y a marcarle a cada uno de ellos, su alma, cuál es el aspecto a trabajar. Y después uno, desde lo astrológico, puede entender desde qué lugar está hablando, si es desde Virgo, desde Tauro, desde Piscis, desde qué lugar. Ya sabemos que hay uno que falta, que es Judas. Y Judas representa la energía más taurina negativamente. Bien, recuerden que Tauro esconde el alma. Tauro esconde el alma hasta que la descubre. ¿A través de qué? A través de rendir la materia al alma, a través de arrodillarse, esa alma, la materia, Sandra, se arrodilla a su alma. ¿Por qué? Porque después de mucho conflicto, después de mucho drama, después de mucho sinsabor, de mucha inconsciencia, decido revertir la historia y empezar a funcionar desde otro lugar. En eso estamos como humanidad. Recuerden que nosotros a partir del año próximo vamos cada vez más al cuello de botella, cada vez más a un mundo complicado, y para eso tenemos muchísimas herramientas que venimos construyendo, especialmente y con mucha conciencia desde el 2020 hasta ahora, pero es cierto que tenemos un alma que ha dejado su bagaje de experiencias en nuestro interior. Lo que tenemos que hacer es escucharla. Y para escucharla, el silencio. Así que cada uno tendrá su despertar cuando sea necesario, ni antes ni después, porque todo está más que cronometrado en nuestro universo. En nuestro universo está mucho más que cronometrado. No, Nimur todavía no ha entrado a nuestro sistema solar. Nimur no está en la constelación de Tauro. No está ahí. No, está, lo tenemos abajo, en Sagitario. Pero está en estacionario. Está empujando electromagnéticamente, está empujando otros planetas, por eso lo están observando mucho, especialmente aquí en la Antártida, con uno de los dos observatorios que tienen las mayores lentes infrarrojas, que tienen los chinos aquí en Antártida, y el observatorio Lucifer, que está en Arizona, en Estados Unidos, que es del Vaticano. Así que, yo ya di algunas pautas de cómo nos vamos a dar cuenta que Nimur está cerca, porque realmente no vamos a estar tan tranquilos sentados aquí. No, va a ser
realmente tiene mucha masa y al tener mucha masa lo que hace es moviliza físicamente todo, todo. No hay ninguna duda, no va a haber ninguna duda. El problema va a ser cómo lo van a negar. Por eso Nibiru está mal tomado el nombre y no creo que haya estado mal tomado. Cuando Zecarías Sitchin traduce las tablillas sumerias en el siglo pasado, que también lo han hecho otros arqueólogos muy famosos como Noah Kramer y todo ello, pero no le han dado importancia al planeta. Ellos, Zecarías supone que en esas letras cuneiformes lo que dice es Nibiru. Y cuando la información tiene que ser tomada distorsionada, significa que la humanidad no está preparada para recibirla. Que sí ha precipitado la información, quiere decir, llegaron los arqueólogos allí, llegaron las personas estas que iban a traducir y demás, y está bien, pero no es lo que tenía que ser para el momento. Por eso, a partir del año 2000, cuando me dan la información de este nuevo sistema solar de 12 planetas llamados planetas etéricos, segundo sistema solar, de los 7 que tenemos como humanidad, a los que no conoceremos nosotros tranquilamente, la primera corrección que se hace es, no es Nibiru, no es Hercólubus, no es Planeta X como lo llama la NASA, porque tampoco pueden tener el nombre, ¿bien? No sé si ese es el Nibiru del que hablan. Yo la verdad nunca supe. Que habría que preguntar en los institutos astronómicos cuál es ese Nibiru, si corresponde al de los sumerios. Pero la verdad es que no lo sé, Susi. Después te cuento si lo averiguo, pero no. Me llama mucho la atención que lo visualicen, que lo pongan como muy ahí, ¿no? También es cierto que lo pueden poner y como no está en nuestro inconsciente colectivo todavía totalmente instalado, entonces puede pasar desapercibido. Puede ser. Ahora mismo lo voy a anotar a los 24 grados de Tauro. 24 grados, puede ser, de Tauro. Tiene órbita errante, ese es el problema. El problema es que tiene órbita errante. Y el tema es que se escapa, digamos, de lo que son las proyecciones en efemérides, con lo cual los astrónomos están bastante perdidos con la órbita de Nimur. Pero bueno, ya lo voy a ver. Entonces, la afectación de este planeta es puramente física. Por eso la humanidad cayó físicamente y recordemos que la última vez fue el hundimiento de Atlántida en el océano Atlántico. Una parte del planeta quedó, digamos, dividido y destruido y replanteado nuevamente, como va a pasar con el planeta que tenemos ahora, que no va a tener la misma geografía, no va a tener la misma disposición, así que va a haber una remodelación de este planeta, sí. Y eso es lo que el Vaticano, por ejemplo, no dice, porque realmente perdería mucho poder. Y ustedes se imaginan esas personas que creen que Dios habla a través de ellos, bien, como si fuese tan fácil, que Dios habla a través de ellos en esos momentos que no van a poder ni ayudarse a ellos mismos, ¿cómo van a hacer con el resto, no? Entonces perderían todo poder y ellos aman y adoran el poder, porque el poder tiene que ver con la sumisión, con el miedo, con todo lo que hemos venido observando como historia en estos 2100 años que han sido de esa formación de Piscis, donde se ha desvirtuado totalmente la religión.
Bueno, ahora hay que tirar abajo todo eso y formar un nuevo sistema. Se darán cuenta que no es fácil, ¿no? 2100 años de último hundimiento de la información y ahora, como dicen los amigos, tendrán que bucear en Piscis para poder encontrar la información que necesitan. O sea, no está en la superficie, no está, porque que esté en la superficie a nivel psicológico significa que está consciente. Esto está inconsciente. Pocos seres humanos lo tienen consciente, porque sus almas han venido trabajando ya con la información, pero el problema es que nosotros necesitamos conciencia colectiva, no unos cuantos. Entonces, vamos a ir viéndolo, no sé si de a poco, pero va a ir apareciendo cada vez más para que estemos preparados. Bueno, entonces Jesús, bien, tenemos a ver, esperen, bueno, cuando Jesús hubo terminado de lavarle los pies, ¿bien? De lavarles los pies, se dirige nuevamente entonces a la U esa, que él queda en el medio, y luego los discípulos alrededor, ¿no? Era evidente, por espacio de breves minutos hubo una inconfundible sinfonía de sonidos. Aquellos hombres rudos no se distinguían precisamente por su delicadeza a la hora de deglutir los manjares o de sorber las bebidas. Era evidente que los apóstoles tenían hambre. Durante 5 o 10 minutos nadie hizo el menor comentario, pero poco a poco, mediado este segundo plato, empezaron a surgir algunas bromas acerca del cordero asado. El Galileo, recuperada su característico y habitual buen humor, intervino también haciendo un encendido elogio de la jarosset, una mermelada a base de vino, vinagre y frutas machacadas, confeccionada por la madre del pequeño Juan Marcos, y cuya misión era aliviar el riguroso sabor de las obligadas hierbas amargas. Así, progresivamente, la conversación fue haciéndose más alegre e intrascendente, como si nada hubiese ocurrido. Pero el maestro tenía aún muchas cosas que decir. Y su voz volvió a sonar, anunciando pública y oficialmente la traición del Iscariote. Ya les he dicho cuánto deseaba celebrar esta cena con ustedes. Jesús de Nazaret parecía turbado, y sabiendo en qué forma las demoníacas fuerzas de las tinieblas han conspirado para llevar a la muerte al Hijo del Hombre, tomé la decisión de cenar con ustedes en esta habitación secreta y un día antes de la Pascua. Los discípulos, a juzgar por los esporádicos chasquidos de sus lenguas, el golpeteo de los huesos al ser arrojados sobre los platos y algún que otro generoso eructo, seguían comiendo, más atentos, al parecer, a las exquisitas viandas que a las proféticas frases del rabí. Ya que mañana, a esta misma hora, no estaré con ustedes. El dramático anuncio del Cristo sí debió ser captado por algunos de los apóstoles, porque de pronto el trasiego de la cena decreció y el silencio se hizo más intenso. Les he dicho en repetidas ocasiones, continuó el nazareno, que debo volver al Padre. Ahora ha llegado mi hora, aunque no era necesario que uno de ustedes me traicionase, poniéndome en manos de mis enemigos. Por primera vez, los íntimos del Galileo, alertados por el propio rabí, empezaban a tomar conciencia de la existencia de un renegado en el seno del grupo.
Aquello fue tan grave e inesperado que necesitaron varios minutos para reaccionar. Al fin, uno tras otro, con temor, formularon la misma pregunta. ¿Soy yo? Con toda intención, con el propósito de que, al llegar lo que pasa es que el mayor le está contando al general esto y lo otro y yo estoy tratando de saltarme todas esas idas y venidas. Al llegar al 11º soy yo, todos ellos sin respuesta por parte del nazareno, detuve la cinta. Habrás notado, le comenté al general, que el único que no ha preguntado ha sido Judas. Porque ellos están escuchando la grabación. Es obvio, replica el general, el Iscariote, aunque traidor, no era necio. Pero observa lo que viene a continuación. Tras el referido 11º soy yo, surge la voz del Cristo, repitiendo parte de lo ya expuesto con anterioridad. Es necesario que vaya al Padre, pero para cumplir su voluntad no era preciso que uno de ustedes se convirtiera en traidor. Esto es fruto de la maldad de uno que no ha conseguido amar la verdad. Qué engañoso es el orgullo que precede a la caída espiritual. Un viejo amigo que incluso ahora come mi pan está deseoso de traicionarme. Incluso ahora, reiteró el Galileo, dando un especial énfasis a sus palabras, que hunde su mano conmigo en el plato. Esta nueva alocución fue seguida de murmullos y de algún que otro irrepetitivo «¿Soy yo?», pero el maestro no respondió. Los comentarios entre los discípulos se generalizaron y esta, casi con toda seguridad, fue la razón de que ninguno de los 11 prestara atención a un inmediato y lacónico coloquio entre el Iscariote y Jesús. En mitad de aquel mare magnum de opiniones, Judas, reclinado a la izquierda del maestro, preguntó a su vez, aunque en un tono difícilmente perceptible para el resto, ¿soy yo? Una vez formulada la pregunta de Judas, el rabí hundió un trozo de pan en el plato de hierbas que tenía frente a él, ofreciéndoselo al traidor. Segundos después de percibir el crujido del pan al quebrarse contra el fondo de madera del plato, Jesús, también a media voz, respondió con su fatídico «Tú lo has dicho». No hubo silencio o síntoma alguno que, tras la escueta conversación entre el Iscariote y el rabí, revelaran que los otros 11 habían escuchado la definitiva confirmación de la traición. Por pura lógica, si uno solo de los que se sentaban junto al Galileo le hubiera oído, la polémica habría muerto. Prueba de ello es que al poco Juan Zebedeo, tumbado a la derecha del maestro y en un nivel de audición sumamente bajo, como si la pregunta hubiera sido formulada casi al oído, el propio San Juan, al referir a este episodio, especifica que se recostó sobre el pecho de Jesús. Le plantearía, ¿quién es? Debemos saber quién es infiel a su creencia. Y el rabí, en un tono igualmente confidencial, respondió, ya lo he dicho, incluso aquel a quien doy la sopa. No hubo respuesta de Juan. La costumbre por parte del anfitrión o del invitado de honor de ofrecer pan mojado en una salsa era tan usual en aquellas celebraciones que muy probablemente ninguno de los 11, en el caso de haberlo advertido, debió conceder demasiada importancia a tan específico gesto. En aquellos momentos, previos a la segunda exploración, dudamos incluso de que Juan, tan próximo a la escena en cuestión, hubiera captado la señal de Jesús. Este era otro de los muchos puntos a aclarar
en el inminente regreso al año 30, el segundo viaje que van a hacer. Jesús de Nazaret permaneció callado. En la sala proseguía la batalla dialéctica y de improviso, desde uno de los extremos de la mesa, una excitada e inconfundible voz eclipsó a las demás. Era Simón Pedro. Pregúntale quién es, o si ya te lo ha dicho, dime quién es el traidor. Por la dirección del sonido, parecía probable que la sugerencia del nervioso Galileo hubiera sido dirigida a Juan. Sin embargo, éste no tuvo oportunidad de satisfacer la curiosidad de Pedro. Los cuchicheos y las peregrinas hipótesis de los apóstoles fueron zanjados de golpe por Jesús. Me apena, les manifestó, que este mal haya llegado a prosperar. Esperaba, incluso hasta esta hora, que el poder de la verdad triunfase sobre las decepciones del mal. Pero estas victorias no se ganan sin la fe y un sincero amor por la verdad. No les hubiera dicho esto en nuestra última cena, de no ser porque deseo advertirles y prepararlos acerca de lo que está ahora sobre nosotros. Les he hablado de esto porque deseo que recuerden, después de que me haya ido, que sabía de todas estas malvadas conspiraciones y les advertí de la traición. Y lo hago solo para que puedan ser más fuertes frente a las tentaciones y juicios que tenemos justamente delante. Concluidas estas advertencias, el nazareno, en un tono imperativo y lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírle, se dirigió a Judas comunicándole: «Lo que has decidido hacer, hazlo pronto». Eran las 9 de la noche. El Iscariote no abrió la boca. Se levantó de su asiento y al precipitado crujir de la madera bajo sus sandalias de cuero nos reveló que se dirigía hacia la puerta y hacia lo inevitable. En esta ocasión Juan Zebedeo llevaba razón. Ninguno de los presentes, ni siquiera el propio evangelista, entendió el sentido real del mandato de Jesús. Entre otras razones porque suponían que Judas seguía como administración del grupo. El Iscariote, como es sabido, hacía horas que había traspasado la bolsa común a David Zebedeo, el jefe de los emisarios. Todos dieron por hecho que el encargo del maestro, lo que has decidido hacer, hazlo pronto, guardaba relación con su cotidiano menester como pagador o habilitado. Cuando Judas Iscariote hubo abandonado la sala, es que no hubo institución de la Eucaristía. Madre mía. Como decía, los discípulos no concedieron demasiada importancia a la precipitada salida del Iscariote. Es más, la discusión sobre la identidad del traidor se prolongaría por espacio de algunos minutos. Es casi seguro que Jesús hiciera alguna señal porque de improviso la polémica cesó. Se escucharon unos pasos que se aproximaban al diván del rabí y acto seguido el ruido del agua y el vino, a partes iguales, al ser vertidos en la copa del maestro. El discípulo encargado de esta ceremonia, conocida como la tercera copa o de la bendición, retornó a su puesto. El Galileo se puso de pie e inmediatamente el resto hizo otro tanto. Tras una breve pausa, posiblemente de acuerdo con la tradición y con su propia costumbre, Jesús bendijo la copa. Su voz llenó de nuevo el silencio de Masada. Tomen esta copa y beban todos de ella. Esta será la copa de mi recuerdo. Esta es la copa de la bendición de un nuevo designio divino de gracia y verdad. Este será el emblema de la otorgación y del ministerio del divino Espíritu de la verdad. De la solemnidad, el rabí pasó a la tristeza. Ya no beberé con ustedes hasta que no lo haga en una nueva forma en el reino eterno de mi Padre.
Los apóstoles parecían sobrecogidos. Una vez que hubieron bebido, la copa de cristal fue depositada sobre la mesa. En ese instante, el suave roce de las vestiduras de Jesús reflejó que estaba inclinándose hacia la U. Tomó algo y después de dar las gracias, se escuchó el crujido del pan al ser troceado. Esto es tan simbólico porque Piscis, lo que están haciendo es pisciano, ¿bien? Está en opuesto complementario en el eje con Virgo, y Virgo es el pan. Virgo es el método físico de unión a través del pan, a través de la comida, a través de ayudar al otro en su hambre. Por eso les digo, es muy hermoso ir encontrando las perlas simbólicas en lo que van hablando. ¿A dónde está? Bueno, tomó el crujido del pan al ser troceado. El micrófono captaría igualmente un movimiento, como si los discípulos distribuyeran los trozos entre ellos. Tomen este pan y cómanlo, les anunció el maestro. Les he manifestado que soy el pan de la vida, que es la vida unificada del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre, tal como fue revelada por el Hijo, es realmente el pan de la vida. Recuerden que la constelación de Virgo es una mujer que tiene trigo en la mano, pan, ¿bien? Trigo en la mano, ¿bien? Y la madre de Jesús era virginiana. No hay nada fuera de lugar. Cuando hubieron comido, se reclinaron sobre los divanes, haciéndose de nuevo el silencio. Parecía como si el Galileo, no sé si sus hombres también, hubiera entrado en una profunda reflexión. A punto estuve de intervenir. Ardían deseos de comentar aquellas últimas frases sobre el vino y el pan, tan distintas a las que figuran en los escritos de Mateo, Marcos y Lucas. Pero sigamos. Al fin, Jesús rompió su mutismo. Cuando hagan estas cosas, recuerden la vida que he vivido en la tierra y regocíjense porque continuaré viviendo con ustedes. No luchen para averiguar quién es el más grande entre ustedes. Sean como hermanos. Y cuando el reino crezca hasta alcanzar numerosos grupos de creyentes, no luchen tampoco por esa grandeza o por buscar el ascenso entre tales grupos. Está hablando de Acuario. Y tan a menudo como hagan esto, háganlo en memoria mía. Y cuando me recuerden, primero miren atrás, miren a mi vida en la carne. Y recuerden que una vez estuve con ustedes. Entonces, por la fe, perciban que todos cenarán alguna vez conmigo en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que les dejo, la palabra de la eterna verdad, mi amor por ustedes y el derramamiento del Espíritu sobre la carne. A una señal del Maestro, los 11 se levantaron y entonaron el Salmo 118. Aleluya. Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. La voz del Cristo, recia y sostenida, envidia de cualquier buen barítono, se impuso desde el principio, eclipsando y conduciendo las de sus hombres. Yahvé está por mí, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sentí un gran escalofrío. Hasta las estrofas parecían especialmente escogidas para aquel momento. La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra de Yahvé. Finalizado el cántico, algunos de los discípulos comentaron la necesidad de volver a Getsemaní. La cena había terminado y obviamente se hacía tarde, pero Jesús les indicó que se sentaran. ¿Recuerdan bien cuando los envié sin bolsa ni cartera e incluso les advertí que no llevasen ropa de repuesto?
Los apóstoles, con monosílabos, respondieron afirmativamente. Todos recordarán que nada les faltó. Sin embargo, ahora los tiempos son difíciles. Ya no pueden depender de la buena voluntad de las multitudes. Por tanto, en adelante, aquel que tenga bolsa, que la lleve. Cuando salgan al mundo a proclamar este evangelio, hagan provisión para su sustento como mejor les parezca. He venido a traer la paz, pero por un tiempo ésta no aparecerá. Ha llegado el tiempo en el que el Hijo del Hombre será glorificado y el Padre en él. Su voz volvió a turbarse. Amigos míos, voy a estar con ustedes solo un poco más. Pronto me buscarán, pero no me hallarán, pues voy a un lugar al que esta vez no pueden venir. Cuando hayan terminado su trabajo en la tierra, al igual que yo he concluido el mío, entonces vendrán a mí en la misma forma en que yo me preparo ahora para ir al Padre. Los solapados comentarios de varios de los discípulos evidenciaban que no terminaban de entender a su maestro, pero Jesús, como si no los hubiera oído, continuó. En muy poco tiempo voy a dejarlos. Ya no me verán en la tierra, pero todos me verán en el tiempo venidero, cuando asciendan al reino que me ha dado mi Padre. Herida por la tristeza, su voz se vino abajo, y los 11, aunque sin demasiada decisión, se enzarzaron en una nueva disputa, pujando por desvelar el misterioso significado de aquellas frases. Jesús de Nazaret les dejó hablar, y al cabo de unos minutos, incorporándose, les dirigió unas palabras que, al igual que otras muchas, han sido pésimamente transmitidas. Cuando les referí una parábola, señalando cómo deben estar deseosos de servir los unos a los otros, les dije también que deseaba darles un nuevo mandamiento. Lo haré ahora ya a punto de dejarlos. Conocen perfectamente el mandamiento que ordena: ámense recíprocamente y a vuestro prójimo como a ustedes mismos. Jesús hizo una estudiada pausa. Sin embargo, no estoy del todo satisfecho, incluso con esta sincera devoción por parte de mis hijos. Deseo que hagan mayores actos de amor en el reino de la hermandad de los creyentes. Por eso, he aquí mi nuevo mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La expresión como yo los he amado fue reforzada con una clara elevación del tono de su voz. Si así lo hacen, los hombres sabrán que son mis discípulos. Acto seguido, el nazareno se refirió a algo que tampoco ha sido recogido en su totalidad, ni siquiera por Juan, que se hallaba a su diestra. Con este nuevo mandamiento no cargo sus almas con un nuevo peso. Al contrario, les traigo nueva alegría y hago posible que experimenten un nuevo placer al conocer las delicias de la donación por el amor hacia su prójimo. Yo mismo estoy a punto de experimentar el supremo regocijo, aun cuando soporte una pena exterior, con la entrega de mi afecto por ustedes y por el resto de los mortales. Cuando los invito a amarse los unos a los otros, tal y como yo los he amado, les presento la suprema medida del verdadero afecto. Ningún hombre puede alcanzar un amor superior a este, el de dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y continuarán siéndolo si tan solo desean hacer lo que les he enseñado. Me han llamado maestro, pero yo no los llamo sirvientes. Si se aman los unos a los otros como yo los estoy amando, entonces serán mis amigos y yo hablaré alguna vez de aquello que mi Padre me ha revelado. Se me está rompiendo el libro. No son ustedes quienes me han elegido, sino yo. Y les he ordenado que salgan al mundo para entregar el fruto
del servicio amoroso a sus semejantes, de la misma forma que yo he vivido entre ustedes y les he revelado al Padre. Ambos trabajaremos con ustedes y experimentaremos la divina plenitud de la alegría si tan solo obedecen este nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si comparten el regocijo del Maestro, deben compartir su amor. Y compartir su amor significa que han compartido su servicio. Tal experiencia de amor no los libra de las dificultades de este mundo, pero ciertamente hace nuevo al viejo mundo. A continuación, Jesús de Nazaret pronunciaría unas frases, una de ellas en especial, que, de haber sido conocida, quizás hubieran modificado algunos de los incongruentes conceptos religiosos sobre el sacrificio. Recuerden, es lealtad lo que yo pido, no sacrificio. La conciencia de sacrificio implica la ausencia de ese afecto incondicional que hubiera hecho de dicho servicio amoroso una suprema alegría. La idea de deber u obligación significa que, mentalmente, los convierte en sirvientes, perdiendo así la poderosa sensación de practicar su servicio como amigos y para los amigos. La amistad trasciende el significado del deber, y el servicio de un amigo hacia otro jamás debe calificarse como sacrificio. El Maestro lo ha enseñado, son hijos de Dios. Les he llamado hermanos y ahora, antes de partir, los llamo mis amigos. El Cristo optó por abandonar su diván y, mientras caminaba de un extremo a otro del salón, les dirigió la siguiente parábola. Yo soy la verdadera cepa y mi Padre el labrador. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Mi Padre solo pide que den mucho fruto. La viña solo se poda para aumentar la fertilidad de sus ramas. Todos los sarmientos que brotan de mí y que no dan fruto, mi Padre los arrancará. En cambio, aquellos que lleven fruto, el Padre los limpiará para que multipliquen su riqueza. Ya están limpios a través de las palabras que les he dirigido, pero deben continuar limpios. Deben morar en mí y yo en ustedes. Si es separado de la cepa, el sarmiento morirá. Así como la rama no puede llevar fruto si no mora en la viña, así ustedes no pueden rendir los frutos del amor si no moran en mí. Recuerden, yo soy la verdadera cepa y ustedes los sarmientos vivientes. El que vive en mí y yo en él, dará mucho fruto y experimentará la suprema alegría de la cosecha espiritual. Si mantienen esta conexión viviente y espiritual conmigo, sus frutos serán abundantes. Si moran en mí y mis palabras en ustedes, podrán comunicarse libremente conmigo. Entonces, mi espíritu viviente los infundirá de tal forma que podrán solicitar lo que quieran. El Padre garantizará nuestra petición. Así es glorificado el Padre. Que la cepa tenga muchas ramas vivientes y que cada sarmiento proporcione mucho fruto. Cuando el mundo vea esas ramas vivas y cargadas de fruto, es decir, a mis amigos que se aman como yo les he amado, los hombres sabrán entonces que son, en verdad, mis discípulos. Como mi Padre me ha amado, así los he amado. Vivan en mi amor al igual que yo vivo en el del Padre. Si hacen como les he enseñado, morarán en mí y tal como he prometido en su amor. Los discípulos seguían sin comprender. El Maestro guardó un par de minutos en silencio, pero siguió paseando por la estancia, escuchando, como nosotros, las dispares opiniones de sus hombres sobre el mensaje de la cepa y los sarmientos. Finalmente, deteniéndose frente a la puerta, solicitó silencio, insistiendo una vez más sobre su inminente partida.
Cuando los haya dejado, no se desalienten ante la enemistad del mundo. No decaigan cuando creyentes de débil corazón se vuelvan incluso contra ustedes y unan sus manos a las de los enemigos del reino. Si el mundo los odia, recuerden que me odió a mí antes que a ustedes. Si fuesen de este mundo, entonces el mundo amaría lo suyo propio. Pero como no lo son, el mundo se niega a amarlos. Están en este mundo, pero sus vidas no deben ser de este mundo. Los he escogido de entre el mundo para representar el espíritu de otro mundo. Recuerden siempre mis palabras. El sirviente no es más grande que su amo. Si se atreven a perseguirme, también los perseguirán a ustedes. Si mis palabras ofenden a los no creyentes, también las de ustedes ofenderán a los sin Dios. Les harán todo esto porque no creen en mí ni en el que me envió. Por eso sufrirán muchas cosas en nombre de mi evangelio. Pero cuando soporten estas tribulaciones, recuerden que yo también sufrí antes que ustedes en el nombre de este evangelio del reino celestial. Muchos de los que los asalten son ignorantes de la luz del cielo. Esto, en cambio, no es así para algunos que ahora nos persiguen. Si no les hubiésemos enseñado la verdad, podrían hacer cosas extrañas sin caer en la condena. Pero ahora, puesto que han conocido la luz y se han atrevido a rechazarla, no tienen excusa para su actitud. El que me odia, odia a mi Padre. No puede ser de otro modo. Del mismo modo que la luz los salvará, si es aceptada, los condenará si, a sabiendas, resulta rechazada. ¿Y qué he hecho yo para que estos hombres me odien con tanto ahínco? Nada, salvo ofrecerles la hermandad en la tierra y la salvación en el cielo. ¿Es que no han leído en la Escritura? Y me odiaron sin una causa. Pero no los dejaré solos en este mundo. Muy pronto, después que me haya ido, les enviaré un espíritu ayudador. Tendrán entonces con ustedes a uno que tomará mi lugar, uno que continuará enseñando el camino de la verdad y que incluso los consolará. No permitan que se turben sus corazones. Crean en Dios. Continúen construyendo también en mí. Continúen creyendo también en mí. Aunque yo debo dejarlos, no estaré lejos de ustedes. Ya les he dicho que en el universo de mi Padre hay muchos lugares donde quedarse. Si esto no fuera verdad, no les hubiera hablado repetidamente sobre ello. Voy a volver a esos mundos de luz, estaciones en el cielo del Padre a las que alguna vez ascenderán. Desde estos lugares vine a este mundo y ahora ha llegado el momento en el que debo volver al trabajo de mi Padre en las esferas de lo alto. Por tanto, si voy antes que ustedes al reino celestial del Padre, tengan la seguridad de que enviaré por ustedes para que puedan estar conmigo en los lugares que fueron preparados para los hijos mortales de Dios, antes de que existiese este mundo. Aunque deba dejarlos, continuó Jesús ante la lógica incomprensión de los atentos discípulos, seguiré presente en espíritu. Finalmente, estarán conmigo en persona cuando hayan ascendido hasta mí en mi universo, así como yo estoy a punto de ascender a mi Padre a su universo mayor. Y lo que les digo es eterno y verdadero, aunque ahora no lo comprendan del todo. Yo voy al Padre, y aunque ahora no puedan seguirme, ciertamente lo harán en épocas venideras. Y los pasos del Galileo se dirigieron a su diván, y una vez reclinado, uno de los apóstoles se puso en pie. Era el pragmático Tomás. Maestro, le dijo, no sabemos a dónde vas, no conocemos el camino,
pero si nos lo muestras, esta misma noche te seguiremos. Aquellas palabras resumían a la perfección el desconcierto y el amor de los 11 por su rabí. Esto es lo que en psicología se llama pensamiento lineal. No hay reflexión, no hay simbolismo trabajando. La respuesta del maestro no se hizo esperar. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre va al Padre si no es a través mío. Todos los que encuentran al Padre, primero me encuentran a mí. Si me conoces, conoces el camino hacia el Padre. Y ustedes me conocen porque han vivido conmigo y ahora me ven. Jesús quedó en suspenso, como buceando en los corazones de sus amigos. Pero, como se verá a continuación, sus razonamientos eran demasiado profundos. Tomás tomó asiento de nuevo y en mitad de su significativo silencio solo se escuchó un lejano intercambio de opiniones entre dos de los discípulos. Eran Felipe y Bartolomé. El primero, atendiendo quizás un ruego o una sugerencia del segundo, se incorporó y dirigiéndose al rabí habló así: Maestro, muéstranos al Padre y todo cuanto has dicho quedará claro. El nazareno replicó en un tono de evidente decepción: Felipe, he estado tanto tiempo contigo y aún no me conoces. De nuevo te declaro, quien me haya visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir entonces, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y Él en mí? ¿No les he enseñado que las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre? Yo hablo con el Padre y no por mí mismo. Estoy en este mundo para hacer su voluntad y eso es lo que he hecho. Mi Padre mora en mí y actúa a través mío. Créanme cuando digo que el Padre está en mí y que yo estoy en Él. O, si no, crean al menos en nombre de la vida que he llevado y en nombre de mis obras. Los 11, con más buena fe que otra cosa, se enzarzaron en una nueva discusión. Y nosotros percibimos cómo el maestro se levantaba de su asiento, dirigiéndose hacia el lugar en el que se hallaban las vasijas y las jarras de agua. Escuchamos entonces un chapoteo, como si alguien procediera a refrescarse el rostro, y a continuación las pisadas del rabí retornando a su diván. La polémica fue encrespándose y en mitad de aquel laberinto de voces se impuso de nuevo el vozarrón de Simón Pedro. Al parecer, se disponía a lanzarse a la aventura de un extenso discurso. Sus palabras fueron cortadas en seco por el Galileo. Cuando haya ido al Padre, intervino de nuevo Jesús, y después que Él acepte el trabajo que he hecho en la tierra para ustedes, y yo reciba la soberanía final de mi propio dominio, entonces diré a mi Padre: habiendo dejado a mis hijos solos sobre la tierra, de acuerdo con mi promesa, les envío otro enseñante. Y cuando el Padre lo apruebe, yo vertiré el espíritu de la verdad sobre toda la carne. El espíritu de mi Padre está ya en sus corazones, y cuando llegue ese día también me tendrán a mí con ustedes, así como ahora tienen al Padre. Este nuevo don es el espíritu de la verdad viviente. Esto es lo que nosotros llamamos alma. Los no creyentes no escucharán sus enseñanzas, pero los hijos de la luz los recibirán con agrado y con todo su corazón. Y conocerán a este espíritu cuando venga de la misma forma que me han conocido a mí. Y recibirán este don en sus corazones y Él morará en ustedes. ¿No se dan cuenta, por tanto, que no voy a dejarlos sin ayuda y sin guía? No los dejaré en la desolación. Hoy solo puedo estar con ustedes en persona. En los tiempos venideros estaré con ustedes y con el resto de los hombres que deseen mi presencia, donde quiera que esté y con cada uno al mismo tiempo.
¿No se dan cuenta que es mejor para mí que me marche y que los deje en la carne para que pueda estar con ustedes en espíritu? Dentro de unas pocas horas el mundo no me verá más, pero continuará conociéndome en sus corazones hasta que les envíe al nuevo enseñante, el Espíritu de la verdad. Así como he vivido con ustedes en persona, así viviré entonces en ustedes. Seré uno con sus experiencias personales en el reino del Espíritu. Y cuando haya llegado el momento de que esto suceda, sabrán ciertamente que yo estoy en el Padre y que mientras nuestra vida está oculta con el Padre en mí, yo también estaré con ustedes. He amado al Padre y mantenido su palabra. Me han amado y mantendrán mi palabra. Así como mi Padre me ha dado de su Espíritu, así les daré yo del mío. Y este Espíritu de verdad que yo otorgaré sobre ustedes los guiará y confortará y finalmente los conducirá a toda la verdad. Les digo estas cosas para que puedan prepararse mejor y soportar las pruebas que están ahora frente a nosotros. Cuando ese nuevo día llegue, serán habitados por el Hijo y por el Padre. Y estos dones del cielo trabajarán siempre el uno con el otro, al igual que el Padre y yo hemos forjado sobre la tierra y ante sus ojos al Hijo del Hombre como una sola persona. Este espíritu amigo les traerá a la memoria todo cuanto les he enseñado. Aquellas sin duda difíciles palabras terminaron por confundir los ya diezmados ánimos de los discípulos. Nadie replicó. ¿Quién podía asociar la profundidad de dicho mensaje a las arraigadas ideas de un Mesías político y libertador del yugo romano? Necesitarían tiempo y la irrupción de ese espíritu de verdad para empezar a vislumbrar la grandeza de lo que Jesús acababa de anunciarles. Pero no adelantemos acontecimientos. El caso es que en medio de tanto silencio y confusión, uno de los más tímidos apóstoles, el gemelo Judas de Alfeo, se atrevió a levantarse y a preguntar: Maestro, siempre has vivido entre nosotros como un amigo. ¿Cómo te conoceremos cuando ya no te manifiestes a nosotros, sino a través de ese espíritu? Si el mundo no te ve, ¿cómo estaremos seguros de ti? ¿Cómo te mostrarás a nosotros? Hijitos míos, la voz del Cristo era sumamente cordial. Yo me marcho, vuelvo al Padre. Dentro de muy poco ya no me verán como lo hacen ahora, como carne y sangre. Y en muy poco tiempo les enviaré a mi espíritu, que es igual a mí, excepto por este cuerpo material. Este nuevo enseñante es el Espíritu de la verdad, que vivirá con cada uno de ustedes en sus corazones. Por tanto, todos los hijos de la luz serán uno. De esta forma, tanto mi Padre como yo podremos vivir en las almas de cada uno de ustedes y también en los corazones de los otros hombres que nos aman y que hacen realidad ese amor, amándose unos a otros como yo ahora los estoy amando. Por espacio de algunos minutos, Pedro, los hermanos Zebedeo y Mateo se dirigieron al Maestro, formulándole preguntas sobre el misterioso espíritu de la verdad y sobre su no menos incomprensible partida. Jesús de Nazaret pasaría a responder a todas ellas en lo que, evidentemente, era su discurso de despedida. Les digo todo esto, repitió por enésima vez, para que puedan estar preparados frente a lo que les aguarda y no caigan en el error. Las autoridades no se contentarán con arrojarlos fuera de las sinagogas. Les aviso, se acerca la hora en que aquellos que los maten crean que están haciendo un servicio a Dios. Les harán todo esto porque no conocen al Padre. Y han rehusado conocerle porque han rehusado recibirme. Y ellos rehúsan recibirme cuando los rechazan.
Les cuento estas cosas por adelantado, para que cuando les llegue la hora, como ha llegado ahora la mía, puedan reconfortarse al recordar que todo me era conocido y que mi espíritu estará con ustedes en todos sus sufrimientos. Era con este fin por el que he estado hablando tan claramente desde el comienzo. Incluso les he advertido que los enemigos de un hombre pueden ser los de su propia casa. Aunque este Evangelio del Reino nunca deja de traer gran paz al alma del creyente, no traerá paz a la tierra hasta que el hombre se muestre deseoso de creer en mi enseñanza con todo su corazón, estableciendo la práctica de hacer la voluntad del Padre como el propósito principal de toda vida mortal. Y ahora que los dejo, viendo que ha llegado la hora en que estoy a punto de ir al Padre, estoy sorprendido de que ninguno de ustedes me haya preguntado, ¿y por qué nos dejas? De todas formas, sé que hacen estas preguntas en sus corazones. Les hablaré con claridad, como un amigo a otro. El silencio se hizo más denso, señal inequívoca de la expectación despertada por el maestro. Es en verdad provechoso para ustedes que yo me marche. Si no me fuera, el nuevo enseñante no podría venir a sus corazones. Debo ser despojado de este cuerpo mortal y restituido a mi lugar en lo alto antes de que pueda enviar a ese espíritu enseñante. Y cuando mi espíritu venga a morar en ustedes, él iluminará la diferencia entre el pecado y la rectitud y los hará capaces de juzgar sabiamente. El cansancio debía estar haciendo estragos entre sus hombres porque de pronto Jesús hizo alusión a ello. Aún tengo mucho que decirles, aunque veo que ya no se sostienen en pie. Cuando el Espíritu venga, Él los conducirá finalmente a toda la verdad, haciéndolos pasar por las muchas moradas del universo de mi Padre. Este Espíritu no hablará de sí mismo. Les mostrará lo que el Padre ha revelado al Hijo e incluso las cosas venideras. Él me glorificará, así como yo lo he hecho con el Padre. Él viene después de mí y revelará la verdad. Todo lo que el Padre tiene en este dominio es ahora mío. Por tanto, este nuevo enseñante tomará todo lo que es mío y lo manifestará. Dentro de muy poco los dejaré, aunque por poco tiempo. Después, cuando vuelvan a verme, yo estaré ya camino de mi Padre. Entonces, incluso, no me verán por mucho tiempo. Como era de esperar, los apóstoles resultaron nueva y profundamente confundidos, y aprovechando el silencio del maestro, empezaron a preguntarse unos a otros, ¿qué es lo que nos ha contado? En breve voy a dejarlos y cuando me vean será por poco tiempo porque estaré camino del Padre. ¿Qué puede querer decir con ese dentro de muy poco y con el aunque por poco tiempo? No podemos comprender lo que nos está diciendo. Las respuestas a estas obvias preguntas, fácilmente comprensibles para los que saben de la resurrección del Hijo del Hombre, no tardarían en producirse. Pero los fatigados discípulos necesitarían semanas para asimilarlas en su totalidad. ¿Se preguntan qué quise decir cuando hablé de que dentro de muy poco no estaría ya con ustedes y que cuando me viesen otra vez estaría de camino a mi Padre? Les he hablado claramente, insistió Jesús. El Hijo del Hombre debe morir, pero se volverá a levantar. ¿Es que no pueden discernir el significado de mis palabras? Primero, me apenan. Más tarde, cuando estas cosas hayan sucedido, se regocijarán con todos aquellos que lo comprendan. Una mujer está verdaderamente afligida a la hora del parto, pero, una vez libre del hijo, olvida de inmediato su angustia ante la alegría de saber que ha traído un hombre al mundo. Y así están,
a punto de afligirse ante mi partida, pero pronto los volveré a ver, y entonces su tristeza se convertirá en regocijo, y recibirán una nueva revelación sobre la salvación de Dios, una revelación que ningún hombre podrá arrebatarles, y todos los mundos serán benditos en esta misma revelación de vida al llevar a cabo el derrocamiento de la muerte. Está hablando de todo lo que viene con la era de Acuario. Hasta ahora han hecho todas sus peticiones en nombre de mi Padre. Después de que vuelvan a verme, también podrán pedir en mi nombre y yo los oiré. Aquí abajo les he enseñado en proverbios y les he hablado en parábolas. Lo hice así porque solo eran niños en el espíritu. Pero ha llegado el tiempo en que les hablaré claramente con respecto al Padre y a su reino. Y lo haré porque el mismo Padre los ama y desea ser plenamente revelado a ustedes. El hombre mortal no puede ver al Padre Espíritu. Por eso he venido al mundo, para mostrárselos. Cuando el crecimiento del Espíritu se perfeccione, entonces verán al mismo Padre. Ante nuestro asombro, algunos de los discípulos replicaron con frases como estas: miren, realmente nos habla con claridad. Seguramente el Maestro ha venido de Dios, pero ¿por qué dice que debe volver con el Padre? A pesar de sus reiterados esfuerzos, saltaba a la vista que no le comprendían. Aquellos rudos galileos estaban muy lejos de captar el glorioso y esperanzador sentido de sus palabras. Pero curiosamente, e invito a los cristianos a que lo comprueben por sí mismos, ninguno de los evangelistas reconoce esta humana limitación de sus cerebros en aquellos dramáticos momentos. Bueno, vamos a dejar aquí, miren, por favor, voy leyendo y se me está desarmando el libro. Tengo miedo, voy mirando las hojas a ver si me estoy tragando alguna. Bueno, a ver, sí, estamos bien. Bueno, nada, dejemos aquí porque la verdad que si no, ya ahora viene una parte que es muy interesante, muy interesante, y prefiero hacerla la semana próxima. Además ya son las 10:10, se hace muy largo. Bueno, les agradezco mucho, compartan, dejen sus comentarios, ya saben que a mí me gusta leerlos, los que tengo que responder los respondo. Así que nos vemos el jueves 21 horas en el vivo de YouTube. Hasta luego, buenas noches.